Reina, campeón mundial. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación. Una escena cotidiana, voy por la ciudad, me detengo en el semáforo, pero algo anda mal. Otra vez pasé bordeando un predio inútil militar. Qué oscuridad habrá hacia adentro, que está todo tan prolijo. Muros blancos, pastos cortos y hasta en guardia, centinela del bla bla, que no debe dormir firme. Y el murmullo intuyo viene de la mente. Solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor. Son nuestra última esperanza. Si uno se pone a pensar en lo que provocó esta dictadura, es la generación de la ausencia en el cuerpo social. Alguien estaba y un día dejaba de estar. No había pruebas de su existencia. Podía estar en otro lugar, podía no estar. Por lo tanto, nosotros podemos ver que no se generaron cementerios, sino ausencias. Ningún rastro de las personas que habían desaparecido, nombre que el propio Videla le da o categoría que Videla le da a los desaparecidos, ¿no? De así en más, cómo alguien, el cual un ser querido un día estaba y deja de estar, puede pensar esta ausencia, este irrepresentable, porque los rastros, los lugares, las pistas permiten tener algún tipo de representación, pero la ausencia bruta y pura no permite representar. De allí que durante un primer tiempo, a mi entender, todo esto transcurre en el silencio, acompañado por el silencio de la comunidad. A partir de marzo del 76 se hizo el silencio. Silencio en el cual aquellos que habían perdido a sus seres queridos no tenían posibilidad de representar su pérdida ni de elaborarla, en el caso de que se hubiera perdido. Es interesante considerar la evolución de las necesidades de los grupos de derechos humanos, de lucha, de defensa de los derechos humanos, desde la dictadura en adelante, porque se produce también una secuencia de lo que se quiere referenciar. Hubo muchas etapas dentro de lo que es el movimiento de derechos humanos y el arte. En principio, una etapa que digamos, aparezca la problemática. En primer lugar, como yo decía, no se sabía exactamente qué era un desaparecido. El primer elemento, creo que apareció, fue justamente con respecto a derechos humanos, más allá de la situación de violencia que alguna vez, que antes había marcado Romero, la situación de opresión y de escape que había marcado Douek, la situación de explotación y de tortura corporal, que por ejemplo se marca en la pintura de Alonso. En esta etapa el planteo era, primero, ¿cuánto espacio ocupan los desaparecidos? Siletazo lo que pretendía era que la gente pudiera visualizar que había desaparecidos, era
en los años 80, buscar que las siluetas dieran cuenta de esa problemática. Entonces se hacían siluetas y se desparramaron por la ciudad y se hicieron varias veces alrededor de la catedral, de la Plaza de Mayo, y fue un fenómeno interesante. Y era la silueta nada más. Había dos temas en juego. Uno, cómo representar lo que no está. Presencia de la ausencia. Pero el segundo aspecto es cómo hacer visible, cómo la gente entienda cuántos no están. Es decir, medir, plantear el espacio que ocupan los desaparecidos. Para la primera parte del signo, acá se mezclan además distintos hallazgos. Había un afiche de Jerzy Spassky, que era un rectángulo donde había una línea que venía dibujando siluetitas de personas, una al lado de la otra, en fila. En ese afiche había el número de personas que promedio era asesinada por día en Auschwitz. Ese punto, ese concepto fue el que nos fue llevando a la idea de hacer una silueta, pero además pensar todos los mecanismos que nos podrían permitir hacer un concepto sencillo que cualquiera pueda aprender. Permite localizar la pérdida en el espacio público. Uno iba caminando, se encontraba con una silueta, y la silueta es como una sombra al revés, ¿no? Como que es una sombra donde quien la produce está del otro lado de la pared. Por lo tanto, cuando uno se encontraba con esa silueta, provocaba angustia, al menos. Como la idea de que podía ser cualquiera. Podía ser un amigo, podía ser una amiga, podía ser quien fuera. ¿Por qué se guardan las cosas? Tanto trueno, tanto rayo, las cosas que no se dicen se hacen flores de un pantano. La muerte no existe acá, todo está vivo, presente. Pero luego del siluetazo, luego de toda la actividad de la silueteada y de sus reiteraciones, casi inmediatamente como parte de la lucha aparece, bueno, ya se mostró cuánto espacio ocupan. El siguiente paso es decir quiénes son. La idea de tomar la foto del documento de identidad, las fotos que se tenían, y entrar a hacer murales o exhibiciones con las fotos. Con lo cual se visualiza quiénes eran. Vos que vas bailando tanto, llora bien, abrí los ojos y después seguí bailando. El parque está pensado como un semicírculo y el monumento en sí es una gran herida en forma de zigzag que atraviesa la mitad de todas estas 14 hectáreas. Son 4 paredes que están interrumpidas, quebradas, en las que están colocados los nombres de los desaparecidos. Hay una cuestión muy interesante en esto. Cada nombre está acompañado por la edad del desaparecido y si se trata de una mujer, se consigna si estaba embarazada. Esto es sumamente interesante porque nos muestra de manera muy didáctica qué pasó con la juventud durante la década del 70 y como está también ordenado por años, uno puede ver que en el año 76, 77 y 78 la cantidad de nombres aumenta. La parte principal del monumento, cuando uno entra, se encuentra con un parque donde están las esculturas y son 20 esculturas en total que tienen que estar levantadas. Ahora no están todas levantadas por una cuestión de costos, pero se han avanzado en los últimos años de una manera bastante interesante. Cuando aparece el movimiento Hijos, se suma al movimiento Hijos el grupo de arte callejero.
y empiezan a planificar toda la creación, todos esos diseños de cartelería que reproduce la semántica de los carteles de tránsito para producir las obras, que luego se llevaron al Parque de la Memoria algunos, pero ellos lo instalan cada vez que hacían los scratches. Lo que hizo este grupo colectivo fue utilizar las señales de tránsito que podemos ver en las calles, como prohibido estacionar, detenerse, aludiendo siempre a ciertas fechas y a ciertos hechos concretos de la dictadura. De lejos, la obra parecería simplemente una señal de tránsito. Sin embargo, cuando uno se acerca y camina cerca, se da cuenta que está informándonos sobre las acciones de la AAA, la presencia de los Estados Unidos dentro del proyecto que tenía que ver con el terrorismo de Estado. Es decir, una cantidad de signos que no son para nada inocentes. Este es Eduardo Reyes, mi tío. A él se lo llevaron el 8 de abril del 78, lo secuestraron de la casa. Llevaron a él y a más hermanos que los llevaron de la casa, los otros, bueno, después de golpearlos y torturarlos, los dejaron en esa misma madrugada. Ellos eran de Zárate, pero Eduardo no volvió a aparecer. Quiero vivir en Argentina, algo me hace ruido allá. Este invierno europeo es más leve que pensar. Nosotros empezamos a trabajar en la reconstrucción de las imágenes y le poníamos color. Nos basamos en cuadros, en fotos de víctimas del terrorismo de Estado, que tratábamos de que fueran fotos en momentos felices y todo. La intención nuestra, ya les digo, es rescatar toda la energía que ellos tenían, no hurgar en su muerte. También había alguien que nos había precedido, que eran todas las cosas que se habían hecho en el arte, y nosotros teníamos una visión crítica de eso, digamos crítica, es decir, en su momento me parecía que era lo más correcto, pero para este momento parecía como que necesitábamos algo más. Y de alguna manera es que estas siluetas empiezan a tener color, empiezan a tener mirada, empiezan a tener nombre. Nosotros le agregamos todos esos aditamentos y una cosa fundamental que muchas personas podían hacerlo. Pasa con este proyecto, que es fantástico, ¿no? Porque entre todos dejamos nuestra impronta, nuestro cuadradito, nuestra partecita de rescatar la imagen de alguien que para algunos pudo haber sido olvidado, para los más cercanos no, pero que quedó ahí como tapado, como en el olvido para muchos. ¿Quiénes son mis padres? No prefiero ni dudar. Fui educado con cariño y siempre me dijeron que hablar con la verdad es lo primero. Entonces creo me lo habrían de decir. Yo personalmente había tratado durante mucho tiempo con gente que había sido víctima y ni uno ni otro sabíamos ni lo que pensábamos, ni la condición ni de familiar, ni de víctima, ni de militante en alguna cosa. Un día me encontré cenando con un compañero de uno de los talleres que nos conocíamos hace unos años, bueno, hablando, qué sé yo, bueno, resulta que el hombre había sido integrante del ERP, yo había tenido mis incursiones familiares, más que nada, con la militancia, con una familia de militancia de siempre, y no lo sabíamos, que lograron imponernos, ¿no? Estaban las publicidades esas de ¿y usted sabe dónde está su hijo? O sea, el miedo, la culpa de que los muchachos desaparecieran eran de las madres y padres porque no los cuidaban. O sea, era ese el discurso, ¿no? Que muchos ni lo creímos ni lo acompañamos. La muerte no existe acá, todo está vivo, presente, la memoria es asesina.
da muerte a la misma muerte. Desembala la memoria. Un indulto a muchos militares y muchos civiles para que empecemos a reconstruir la patria en paz, en libertad y en justicia. Y lo que anda a la deriva. La escultura que levantó William Tucker, que se llama justamente Victoria, nos muestra una serie de módulos de concreto que forman una estructura casi cerrada. Le falta un módulo. Ese módulo que falta y que el espectador complementa con su mirada es la que hace jugar con toda la idea del desaparecido. Ahora bien, lo que hizo William Tucker fue muy interesante, muy inteligente, porque la escultura estaba enterrada en la superficie de la tierra. Y el acto inaugural fue precisamente levantar, ¿sí?, hacer una verticalidad de ese monumento, que es lo que está hoy. El monumento se hizo en cemento, enterrado, y una fecha determinada se lo levantó. Fue una manera de hacer presente lo que estaba enterrado. Y esto es una clara metáfora de lo que tiene que ver con el desaparecido. Hace muy poco tiempo se produjo un recupero de 4 chicos desaparecidos en el grupo San Pío X. Fue muy intenso y muy interesante todo lo que ocurrió en el momento en el cual se pone a trabajar a la comunidad. Porque se juntaron los viejos scouts, los parientes, los amigos, los que habían compartido un montón de cuestiones, hicieron todo el trabajo de la elaboración de los cuadros. Y después, para el aniversario del grupo, decidieron invitar a toda la comunidad a hacer una reproducción en un tamaño mucho mayor de las 4 obras. Podrán lloverte 100 siglos, pero ni un segundo más. La desgracia es cuidadosa, llega y se marcha puntual. No te pido que te amargues, me estás entendiendo mal. El apetito no es hambre y moverse no es bailar. Desembala la memoria, que no hay cosa que no sirva, te va a servir lo amarrado y lo que anda a la deriva. ¿Por qué no lloras un poco? Vos que vas bailando tanto. Yo recuerdo haber visto a María Clara Ciocchini en el 75, creo, antes de irse a La Plata. Y para mí fue mucho más adelante una impresión importante descubrir el rostro de María Clara como una de las chicas de la Noche de los Lápices y ver que esa chica era la misma que había visto en el año 75. A la segunda reunión dijimos, vamos a invitar a gente que la haya conocido. Ya ahí surgió otra cosa. El laboratorio ya era como que se abrió a eso. Y vinieron efectivamente gente que nunca había pintado. Y fue impresionante porque digamos que no había diferencia entre lo que hacía los que sabían de los que no sabían. Es más, los que sabían ayudaban con el tema de los colores y todo, había un poco de timidez, pero lo que empezó a pasar más que todo era que cada uno empezaba a hablar de esta persona. Empezaba a recordar anécdotas, estaban pintando y de repente se levantaba y contaba alguna anécdota. Entonces, bueno, eso para mí fue lo más importante, porque pasamos de un arte sin palabras a la palabra, que eso es muy importante para este formato, para este dispositivo que se había creado. Porque no se había creado para pintar imágenes, para participar ni en concursos, ni hacer exposiciones, sino se había creado con un fin claro que tenía que ver con dar, digamos, cuenta de esta situación y que cada uno pudiera elaborar algo de esta situación. Después se fue haciendo cada vez más complejo, se le empezaron a agregar detalles,
Pero lo cierto es que el dispositivo básico era ese, que la cuadrícula, el recuerdo y el retrato, y que todos íbamos a hacer algo, y ese algo tenía que ser como extraordinario, y de hecho lo fueron. Sueño un cuento largo y verde tibio sol, jardín de voces casi que se pierden, romance, luz, ojos en cruz, cuerpo carmín que duerme entre mis ecos, azalea en flor, ruta del amor, cara y seca luna tierna que me espera, suenas en la piel, tremendo rojo amanecer, despierta en tus orillas, suenas en la piel, tremendo rojo amanecer, despierta en tus orillas, por venir, vegetal, canto, sueño, amplio cielo, río aquí, Recién en marzo se pensó en hacer una actividad colectiva en el transcurso de la manifestación del 24 de marzo, hicimos el primer retrato de Walsh. Para eso hicimos cosas acá de aproximación, a ver qué pasaba, cómo iba a funcionar la cuadrícula. Obviamente no podíamos trabajar en el medio de una manifestación todos juntos. Entonces ahí se nos ocurrió la idea de hacerlo los cuadrados por separado. En vez de que estén todos ya puestos, hacer los cuadrados por separado con tablitas, y de ahí y con una foto le dábamos el cuadrado y una pequeña parte del fragmento que le tocaba y lo tenían que pintar. Para eso tuvimos que hacer todo un dispositivo, no solo para pintar, sino después también para efectivamente hacer la actividad, que fue cercar el lugar, poner un plástico en el piso. Cuando llegamos, el lugar estaba totalmente lleno de gente. Esas son cosas que no habíamos previsto, llenas con gente, con banderas, todo. En el mismo lugar habría, 500 personas que nosotros teníamos que trabajar ahí y no teníamos el lugar. Y fue increíble porque bajamos con el retrato de 2 metros que habíamos hecho de Rodolfo Walsh, el que habíamos pensado hacer, y fuimos ganando el espacio. La gente se abrió cuando se vio ahí como un gran respeto a la figura de Rodolfo Walsh. Y teníamos una carpeta, y la gente, todos escribía más o menos en un 80%, gracias por dejarnos participar. Esas eran las palabras. Produce en la imagen y el hecho un efecto de múltiples direcciones, en el que participa, en el que lo ve después, y también en el que lo ve en el momento, que de repente se ve con esa imagen y tampoco lo puede creer, pero lo ve que la gente lo está haciendo. Así, todo eso es como multidireccional. Y también produce enseñanzas, o sea, tiene una parte que es didáctica también. Me parece que realmente esta forma de recordar y de tener memoria es una forma constructiva. Se sigue de esa forma rescatando a la persona, no solamente la imagen. Si no hubiera sido necesario, no se hubiera hecho, se hubiera perdido. Sin embargo, explotó. Y a nosotros, bueno, nos abrió otra puerta, nos abrió otro lugar donde poner todo lo que nos pasaba también. Luego hubo otras derivaciones de este caso, ¿no? Que fue la intervención en los juicios. Con la consigna era 1, 2, 400 Walsh. Entonces la gente, unas pancartitas de este tamaño, que la gente las levantaba en el momento que
que leían las sentencias. Fue muy, muy, muy emocionante. Desborde heridas, días que me das, luminosidad, claves del enredo de las vidas. Por venir, vegetal, canto, sueño, amplio cielo, río aquí hacia el mar, arde en mí tu reflejo, iluminará. No somos ajenos en absoluto, nadie, porque como sociedad, esto es algo que le pasó a la sociedad, y la sociedad somos todos. Iluminará.